Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, amados amigos y hermanos de esta red social. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, como de costumbre, un miércoles más 8:30 de la noche, vamos a tener una reflexión bíblica a través de este medio. De antemano, pues muchas gracias a todos aquellos que cada semana nos hacen el favor de sintonizarnos a través de este medio. Y bueno, en esta noche esperamos con todo nuestro corazón que la reflexión bíblica les sea de bendición y edificación para todos los oyentes. Y bueno, en esta noche le hemos puesto como título a esta reflexión bíblica: solo Dios puede juzgarme, ¿verdad? Bueno, esto es algo que ahorita vamos a ver en el desarrollo de la reflexión. Vamos a estar hablando cuál es la intención de esta reflexión. Pero antes de empezar me gustaría que oráramos a Dios, le diéramos gracias al Señor. Perdón. Y sobre todo, me gustaría, si me acompaña, hacer una oración por Adriana Martínez, que es la hija de un amado amigo y hermano en Cristo de nosotros, que se encuentra mal, que tiene dengue y está delicada. Bueno, vamos a orar para poner en manos del Señor este tiempo. Señor, te damos gracias en esta noche, Señor Jesús. Señor, con mucha humildad nos acercamos ante tu trono de gracia, Señor, esperando, Señor, con todo nuestro corazón hallar gracia, compasión y misericordia delante de tus ojos, Señor, pues sabemos que no somos dignos, Señor, no somos dignos de ti, no somos dignos de que tú inclines tu rostro, Señor, a mirarnos a nosotros, Señor, y sabemos, Señor, que no somos lo que debiéramos de ser, Señor, porque somos imperfectos aún, Señor, somos inmaduros. Pero, Señor, esperamos que en tu infinita compasión y misericordia, Señor, tú te apiades de nosotros en esta noche. Y, Señor, venimos ante ti para pedirte, Señor, en esta noche, para rogarte y suplicarte que tú tomes el control de este tiempo, de esta reflexión, y que seas tú, Señor Jesús, el que hables a nuestras vidas, Señor. Por tu gracia y favor, tu misericordia, Señor, hables a nuestros corazones y nos muestres qué es lo que quieres hablarnos, esto que has permitido para esta noche, para nosotros, para los que estamos y estaremos conectados, Señor. Te suplico, Señor, que tú abras nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro entendimiento, y que toda dureza de corazón, Señor, tú la quites, Señor, que nos des un corazón de carne, Señor, un corazón dócil, Señor, un corazón humilde y maleable sobre todo. Te suplico que a mí me des sabiduría, Señor, gracia y favor de labios para poder explicar esto tal como tú quisieras que se explicara, Señor, para que tu pueblo sea edificado. Asimismo, Señor, yo quiero pedirte por la vida de Adriana Martínez, Señor, la hija de nuestro hermano Toño Martínez, que se encuentra mal, Señor. Tú sabes que ella está enferma de dengue en esta hora, Señor, y está en estado crítico, estado delicado. Te queremos pedir por ella, por su sanidad, Señor, que tú le sanes y le restaures totalmente. Sobre todo que la libres de las garras de la muerte, de las garras del sepulcro, Señor. No permitas, Señor, que pase más allá las cosas de tal manera que ella sufra un problema más grave, Señor. Sánale, por favor, restáurale, perdona sus pecados, Señor, y si hubiera algún estorbo espiritual, Señor, hazlo a un lado, Señor, por tu infinita bondad y misericordia, Señor. Sánale, Señor, sánale, Jesús. Te pedimos que tú, así como el centurión, Señor, te dijo que lo único que hacía falta era que tú dieras la orden, que dieras la palabra para que su siervo fuera sanado. Así te rogamos en esta hora que tú des la orden de que Adriana sea sanada, Señor, te lo pedimos, porque tú eres Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. También te damos gracias, Padre nuestro, por tu infinita bondad, compasión y misericordia que cada día tienes por cada uno de nosotros, tus hijos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Y bueno, en esta noche, como le decía, quiero hablar, le hemos puesto como título a esta reflexión bíblica: solo Dios puede juzgarme. Y bueno, déjeme decirle que hace algún tiempo, en una calcomanía, en un coche, en un vehículo, vi que llevaba pegada una calcomanía. Y bueno, obviamente tenía otros símbolos, y al parecer esta persona era cristiana, ¿verdad? Pero tenía ahí una calcomanía que decía: solo Dios puede juzgarme, ¿verdad? Y bueno, esto me hizo recordar que en la iglesia actual, esta es una ideología
muy común en mucha gente evangélica que piensa de esta manera, que dice, bueno, es que no sé por qué me estás juzgando, no sé por qué me estás criticando, ¿verdad? Porque solamente Dios puede juzgar. El único que tiene derecho y autoridad para juzgarme es Dios, nadie más, ¿verdad? Y mucha gente piensa que nadie tiene la autoridad ni el derecho de poder llamarles la atención en un momento dado, ¿verdad? Y de hacerles ver cuando están equivocados en su vida, están haciendo algo indebido o están afectando a alguien injustamente. Entonces, uno se pregunta, bueno, y entonces, ¿qué pasó con esto, no? O de dónde saca la gente evangélica actual de esta idea. Bueno, muchas veces la gente evangélica, usted sabe que en la iglesia a veces hay malas enseñanzas, hay malas doctrinas, hay mal adoctrinamiento, perdón, porque principalmente en muchos lugares a la gente cristiana, a la gente evangélica, pues no se le quiere molestar, ¿verdad? No se le quiere exhortar, no se le quiere llamar la atención, porque muchos líderes saben perfectamente que cuando la gente es reprendida, pues se van a ir a otra iglesia donde no se les reprenda, ¿verdad? No se les exhorte ni se les llame la atención. Y obviamente eso va a ir en perjuicio de su congregación, ¿verdad? Les va a bajar la asistencia y al bajarle la asistencia les va a bajar el dinero. Y entonces muchas veces les enseñan esto de que, por ejemplo, es muy común decir, es que no juzgues al hermano, ¿verdad? O no juzgues al ungido del Señor, ¿verdad? ¿Por qué estás criticando? ¿Por qué estás condenando? Él sabe lo que hace, o no estés condenando a nadie, ¿verdad? No estés criticando a nadie. ¿Por qué estás viendo la paja en el ojo ajeno y no ves la viga en el tuyo? Y bueno, estas ideas muchas veces se sacan de escrituras, por decirlo así, sacadas un poco fuera de contexto, como por ejemplo Mateo capítulo 7, versículo 1 al 2, donde en la Nueva Versión Internacional lo dice así, dice, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes, ¿verdad? Y otra cita bíblica que se usa en el mundo evangélico para eximirse, ¿verdad? De ser criticado o reprendido, ¿verdad? O que nos hagan alguna observación o inclusive que nos corrijan en algo. También mucha gente se agarra de de Romanos capítulo 14 verso 4, donde dice, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga, ese es asunto de su propio Señor. Y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo, ¿verdad? Y de aquí dicen, bueno, ¿por qué me estás juzgando tú si el único que me puedes juzgar es el Señor, ¿verdad? ¿Por qué estás juzgando? ¿Por qué estás condenando, verdad? Deja que el Señor me juzgue a mí. Y de aquí, bueno, mucha gente se siente inexpugnable, ¿verdad? Y se siente irreprensible y siente que nadie le puede decir nada, que nadie le puede hacer una observación, una crítica constructiva o corregirle o hacerle ver que está mal en algo. Y esto, bueno, definitivamente, por un lado, es algo muy nocivo para la vida y la salud espiritual de la gente, porque tener una mentalidad así en la cual siente uno que nadie le puede corregir, que nadie le puede hacer ver lo que está mal a uno. Eso es como tener un niño malcriado, ¿verdad? Y un niño malcriado, la Biblia dice que los hijos malcriados le dan problemas a sus padres, y en este caso, bueno, si uno crece espiritualmente hablando, ¿verdad? Si uno crece en Cristo, ¿no? O lleva uno su vida en Cristo, este tipo de comportamiento y de actitudes van a ser totalmente nocivos. Estas creencias, actitudes y comportamiento, aparte de todo, es contraria al comportamiento institucional de la iglesia. La iglesia tiene comportamientos o un comportamiento institucional, ¿verdad? Cosas que toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo debe de hacer, ¿verdad? Debe de comportarse de cierta manera a nivel general. Y esta actitud y este comportamiento de que nadie me puede juzgar más que Dios es esto contrario al comportamiento institucional del cuerpo de Cristo, donde todos somos miembros los unos de los otros y como hermanos en Cristo, ¿verdad? Todos nos debemos a otros, ¿verdad? En la iglesia. Y bueno, hace algunos años, en alguna ocasión platicando con una persona creyente, salió el tema de que
ya tenía como unos 5 años de ser creyente, de ser cristiano, esta persona, ser cristiana esta persona, pero me comentaba que no había dejado el cigarro aún, ¿verdad? Aún a pesar de tener ese tiempo, esta persona seguía batallando con el mal hábito, con el vicio. Definitivamente es un vicio, con el vicio del cigarro. Y bueno, entonces como buen cristiano, aleluya, ¿verdad? Y como buen pastor, se me ocurrió meter la cuchara y decirle, bueno, ¿sabes qué? Mira, discúlpame que te lo diga, pero eso no está bien, porque para empezar eso te hace daño a ti. Segunda, eso no es agradable a Dios, no es agradable al Señor. La Biblia dice que no debemos de destruir el templo del Espíritu. El cuerpo es el templo del Espíritu, ¿verdad? Y si nosotros lo destruimos, pues el Señor nos va a destruir a nosotros, o sea, nos va a castigar, nos va a reprender y pues va a haber problemas. Entonces esta persona, en vez de agarrarlo así como, ahora sí como dicen, por el lado amable, le molestó y me dijo, ¿no? Me refirió que por qué le estaba yo juzgando, por qué le estaba yo condenando y criticando, si solamente Dios tenía derecho de criticarle y juzgarle y condenarle, ¿verdad? Pero obviamente esta persona en el lugar donde se congregaba tiene esa mentalidad de que no debes de criticar los errores de los demás, o no debes de hacer un juicio, ¿verdad?, de los errores o el mal comportamiento, tanto de los hermanos como de los líderes en esa congregación, ¿verdad? Hay congregaciones que son así, donde no se les puede decir nada a nadie, ¿verdad? Tienes que quedarte callado, solamente como los changuitos, ¿verdad? Solamente no hablar, no escuchar y no ver, ¿verdad? Y hacerte de la vista gorda. Y eso está mal, porque eso no se hace en una iglesia, eso se puede hacer en el mundo, ¿verdad? Pero en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, no se puede ni se debe de hacer. Y bueno, a lo cual le respondí, primero que nada, ¿verdad?, que pues no estaba bien que fumara, y segundo que ese comportamiento, o sea, de fumar no era agradable a Dios, no era agradable al Señor. Y que aparte de eso, si ella había leído la Biblia, debía de darse cuenta que si era una persona cristiana, pues no debía de sentirse incorregible, intocable, ¿verdad? Y que sobre todo que nadie podía hacerle ver sus errores. Porque para empezar, ni era bíblico eso, ni era una actitud ni comportamiento sano. Porque cuando las personas que están a su alrededor se dan cuenta de sus errores, en una buena intención de ayudarle a enmendar sus fallas, ¿verdad?, a salir adelante de sus errores, con una actitud así, lo único que la persona hace es ir a la autodestrucción. Porque si a ti te están diciendo, mira, allá adelante hay un cruce, ¿verdad?, donde es peligroso, donde pasan los carros y tú vas en el camino, tienes que hacer alto, pero tú dices, ¿tú por qué? Te volteas a ver, lo vas manejando y dices, ¿tú por qué me estás corrigiendo? El que viene manejando soy yo hago lo que yo quiera, ¿verdad? Y te pasas el cruce, te pasas la intersección, obviamente te vas a matar ahí, ¿verdad? Pero desafortunadamente muchas veces la gente, y sobre todo la gente del mundo es lógico, es entendible, ¿verdad? Pero muchas veces la gente cristiana, la gente evangélica, tenemos esas malas actitudes, malas creencias y mal comportamiento, que al fin y al cabo viene siendo pues una actitud, un espíritu de rebelión y de soberbia. Todo lo que contrario a lo que es Cristo Jesús, ¿verdad? Y a lo que Él nos enseñó con respecto de que debemos de ser mansos, humildes, dóciles, ¿verdad? Humildes de corazón. Ahora bien, es cierto que el Señor Jesucristo, por ejemplo, la primera cita bíblica que leí de Mateo capítulo 7, versículos 1 y 2, dice que no debemos de andar juzgando a la gente, juzgar aquí tiene que ver con hacer una crítica mordaz, condenatoria y sin misericordia, ¿verdad? Con la intención de condenar a la gente, ¿verdad? De hacer una crítica condenatoria, desaprobatoria, ¿verdad? Para rechazar a la gente, como hacían los fariseos, porque eso es lo que hacían los fariseos. Los fariseos no hacían una crítica sobre sus discípulos, por así decirlo, o sobre las masas, para hacerles ver lo que estaba mal e invitarles al arrepentimiento, ¿verdad? Y a la conversión a Dios, ¿verdad? Sino que lo que hacían era criticarlos, condenarlos, juzgarlos y rechazarlos, ¿verdad? Tú eres un inmundo pecador, tú eres un asqueroso pagano, tú eres un asqueroso esto, ¿verdad? Y lo relegaban. Eso es a lo que el Señor Jesucristo se refiere ahí en Mateo capítulo 1, versículo 1 y 2 principalmente, ¿verdad? Pero
a lo largo de los evangelios podemos encontrar que el mismo Señor Jesucristo sí nos enseña a catalogar el tipo de gente, sus ideas, sus acciones y su comportamiento, ¿verdad? Y aparte de eso, a tener cuidado de ellos, o de ellos en este caso. Cristo Jesús, el Señor, sí nos dice, mira, debes de tener cuidado con cierto tipo de personas, y obviamente para eso, ¿verdad? Para eso pues hay que hacer un juicio sano y equilibrado acerca de cómo son o en qué estado espiritual están las actitudes y el comportamiento de la gente que nos rodea, de la gente con la cual nos relacionamos a diario, ¿verdad? Tanto en la iglesia como en el mundo, para evitar perjuicios en nuestra contra y pues problemas futuros. Por ejemplo, vamos a ver algunas porciones bíblicas donde el Señor Jesús enseña que sí debemos, en ciertos casos debemos de hacer un juicio sano, equilibrado, con misericordia, pero sí debemos de ver cómo es la gente que está cerca de nosotros, sobre todo a la gente que a veces nos está predicando. Dice Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20, dice, ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces, ¿verdad? El Señor aquí dice, ten cuidado de aquellos falsos profetas que son lobos rapaces, lobos con piel de oveja, ¿verdad? Versículo 16, puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. Escuche cómo está diciendo aquí, el mismo Señor Jesucristo dice, mira, ten cuidado con este tipo, con la gente que parece profetas de Dios, o sea, gente que te predica la palabra de Dios, ¿verdad? Que tienen una apariencia de mansedumbre, de humildad, pero que verdaderamente son lobos feroces. Aquí más que nada se refiere a aquellas personas que están interesadas en hacer adeptos para su organización, su grupo, con la intención de aprovecharse de ellos económicamente, ¿verdad? Económicamente y de otras maneras. Y dice, puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Principalmente se está refiriendo aquí a los fariseos, ¿verdad? Que dice la Biblia que estaban llenos de rapacidad, ¿verdad? De avaricia, de inmundicia. Versículo 18 dice, un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Y escuche lo que dice el versículo 20. Palabras de Jesucristo, del Señor. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, por ejemplo, un árbol de manzana, ¿qué tiene que dar? Pues manzanas, ¿verdad? Y cuando ves el árbol y ves el fruto, dices, pues este es un manzano, ¿verdad? Igual dice el Señor, una persona que tiene buenas acciones, buenos actos, dice, pues esta es una buena persona, ¿verdad? Esta es una persona recta, honesta. A lo mejor no es un dechado de virtudes ni de perfección, pero es recto, es honesto, no es sinvergüenza, no es malvado, ¿verdad? No es fraudulento, no es ladrón, a lo mejor, ¿verdad? No es inmoral, es una buena persona. O es una mala persona porque le gusta defraudar a la gente, le gusta hacerle trampas a la gente, le gusta mentirles, le gusta provocar problemas, etcétera, etcétera. Y se puedes identificar, dice así, de la misma manera como puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por las acciones. Y aquí en esta porción podemos ver cómo el Señor Jesucristo, primero que nada, nos manda a tener cuidado con la gente que nos rodea, en especial a la gente que nos predica o nos ministra a veces, ¿verdad? Nos está ministrando. Porque pueden ser falsos maestros. Desde luego que para llevar a cabo esto, ¿verdad? Ese discernimiento, pues hay que hacer un juicio objetivo, ¿verdad? Un juicio objetivo de cuál es el fruto espiritual, o sea, de su comportamiento, de aquellas personas que nos están predicando algún día, hermanos inclusive, ¿verdad? En la iglesia o gente que nos rodea. Cómo es su comportamiento y sobre todo si la doctrina que nos está predicando es completamente bíblica, que ese es un grandísimo problema en la actualidad. Escuche, en muchos lugares se predican una sarta de herejías, de falsas doctrinas, y lo primero que los falsos maestros dicen, no juzgue usted al siervo de Dios, porque entonces Dios lo va a condenar a usted, ¿verdad? Lo va a castigar, y con la misma vara que mida va a ser medido. Así que no ande usted de juzgón y criticón.
¿Cuántas veces no escuchamos eso en el cuerpo de Cristo? Y por causa de que le meten miedo a la gente no se atreve a juzgar y a calificar tanto el comportamiento de sus líderes o de los líderes en las iglesias, así como si la doctrina es bíblica o no, ¿verdad? Porque lo primero que dicen, si yo me pongo a criticarlo, aunque esté uno en desacuerdo, me van a correr, ¿verdad? O me van a llamar la atención. Entonces, desgraciadamente, por esta mala enseñanza es que hay tantos, decía Charles Spurgeon, ¿verdad? Por no atender los asuntos por no discutir los asuntos de política y de religión, decía Charles Spurgeon. Hay tantos ladrones en el gobierno y falsos profetas en los púlpitos. Y bueno, desafortunadamente, a causa de estas enseñanzas engañosas, como esta de que no juzgues, ¿verdad? No andes criticando ni juzgando, es que mucha gente está siendo devorada por muchos lobos rapaces, y asimismo están escuchando falsos maestros predicar un sinnúmero de doctrinas de demonios. Precisamente ayer alguien me hacía una pregunta con respecto a un asunto doctrinal, ¿verdad? Me decía, oye, en mi iglesia están enseñando esto, están enseñando que el libre albedrío se perdió con la caída de Adán en pecado. Y inmediatamente le dije, mira, esto es calvinismo, una de las doctrinas fundamentales para apuntalar y sostener la doctrina de la predestinación, que dicho sea de paso es una doctrina de origen gnóstico griego, es una herejía gnóstica que los reformados sacan de la Iglesia Católica. Una de las doctrinas principales para apuntalarla y reforzar esa doctrina, para mantenerla en pie, es precisamente la doctrina calvinista. Calvino decía que cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, en ese momento perdieron el libre albedrío totalmente, por lo tanto quedaron totalmente muertos, ciegos y desconectados para poder entender y comprender el llamado de Dios. Por lo tanto, Dios tuvo que predestinar a la gente, ¿verdad? Según su criterio y su soberana voluntad. Es una herejía eso. O sea, el hombre ni perdió el libre albedrío, siguió conservando, corrompido por el pecado, sí, pero siguió conservando el libre albedrío. Y sobre todo la doctrina de la predestinación es una doctrina herética, eso es antibíblica. Es que dice Romanos 8:29, sí, pero lo que mucha gente no sabe es que Jerónimo, el traductor de la Vulgata latina, o sea, tradujo del griego al latín, alteró ahí la palabra prorizo significa convocar, ¿verdad? Y le puso el significado de predestinar, y de ahí viene el engaño de Satanás de la predestinación en el mundo evangélico. Pero bueno, ese era otro tema. También hay otra cita bíblica, por ejemplo, en Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17, que dice lo siguiente. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Fíjese cómo está diciendo el Señor. El Señor nunca está diciendo, mira, no critiques, quédate callado, aguanta vara, como decimos acá en México, ¿verdad? Aquí tenemos un dicho que cuando alguien hace algo, o nos hace algo, debemos de quedarnos calladitos y quietos, ¿verdad? O sea, aguanta vara. Jesús nunca dice esto aquí. ¿Por qué no dice esto? Bueno, porque en el libro de Levítico dice, no albergues ni anides en tu corazón rencores ocultos contra tu hermano, sino ve con él y aclara las cosas, ¿verdad? Y no para que no seas partícipe de sus pecados. O sea, ve y pon las cosas en claro, no te quedes callado ni hagas que se alberguen ni que fomente rencores ocultos contra tu hermano. Dice, entonces, si tu hermano que peca contra ti, ve a solas y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Versículo 16, pero si no, lleva consigo a uno o dos más, para que todo asunto se haga constar por el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerle caso a ellos, díselo a la iglesia. Fíjese cómo dice el Señor. Hoy en la actualidad dice, no, usted no ande, si el hermano le hizo algo, no ande usted de chismoso ni de criticón en medio de la iglesia metiendo división, ¿verdad? Usted quédese callado y deje que Dios ponga las cosas en su lugar. Qué chistoso que el Señor Jesucristo dice lo contrario, ¿verdad? Dice, si se niega a hacerles caso, díselo a la iglesia, a la asamblea o a la congregación, ¿verdad? Y si incluso a la iglesia no le hace caso al hermano que está comportándose mal, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Y esto está muy tremendo, porque en esta porción podemos ver cómo el Señor Jesús está enseñando que si un hermano que ha sido ofendido, ultrajado o defraudado por otro, sí puede juzgar, sí puede calificar las acciones lesivas, ¿verdad?
las acciones ofensivas de ese hermano en contra de él, ¿verdad? De ese hermano en la fe, y sí puede confrontarlos y llegar obviamente a la agresión violenta. O sea, sí se puede hacer, sí puede decir, bueno, el hermano creo que abusó de mí, creo que se pasó de la raya conmigo, ¿verdad? Creo que me está defraudando, creo que me insultó. Entonces sí puedo ir y decirle, ¿por qué vas a tomar esa decisión? Porque ya hiciste un juicio sano en tu mente, ¿verdad? En tu corazón. Y luego dice, luego aparte de eso, y lo que podemos ver aquí también es que la iglesia también tiene la obligación de juzgar el asunto, de hacer un juicio sano para discernir si verdaderamente este hermano al cual se le está acusando está actuando inapropiadamente con el otro hermano. Y si lo encuentran que ha procedido mal, la iglesia tiene la obligación de reprenderlo, ¿verdad? Si no hace caso, entonces se le excomulga y se le somete a disciplina hasta que se arrepienta, si es que se arrepienta, y aparte de eso restituya el daño que ocasionó. O sea que podemos ver que sí se puede hacer un juicio sano, un juicio objetivo y con misericordia, ¿verdad? Para calificar las acciones de la gente que nos rodea, sobre todo en esta porción, en ocasiones cuando somos agredidos, somos ofendidos. Existe otra porción bíblica que también nos da una gran enseñanza, y esta es 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 13, donde el apóstol Pablo, obviamente usado por Dios, dice lo siguiente a los corintios, dice, me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. O sea, que era algo muy tremendo, ¿verdad? Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio, deberían de estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu, y como si estuviera ahí, ya emití un juicio contra ese hombre. Fíjese, el apóstol Pablo aquí dice, yo ya hice mi juicio, ¿verdad? Ya oré al Señor, y Señor, yo te pido que este hombre sea atado, ¿verdad? Sea sujeto a disciplina, ¿verdad? Señor, somételo a disciplina porque es un perverso, es un inmoral. Versículo 4. Dice, ya emití mi juicio a ese nombre, en el nombre del Señor, sobre ese hombre, en el nombre del Señor Jesús. Ustedes deben de convocar a una reunión de la iglesia, yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben de expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás. En Mateo 18 dice, si el hermano que peca contra ti, ¿verdad?, no te hace caso ni a ti, ni a los testigos, ni a los hermanos, entonces lo que ates en la tierra será atado a los cielos. Esto es precisamente lo que significa entregar a Satanás. O sea, en aquel entonces, cuando alguien no se comportaba en la iglesia y lo reprendían y lo expulsaban, ¿verdad?, esa era una forma de atarlo a disciplina o entregárselo a Satanás. Dice, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. O sea, en pocas palabras, se lo vas a entregar al diablo, ¿verdad? Lo vas a expulsar de la congregación, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, para que venga el diablo y le dé su revolcadita, le dé su buena pela, para que a través de esa manera su naturaleza pecaminosa, ¿verdad?, o sea, su carnalidad, sus hábitos mañosos y pecaminosos sean destruidos, o sea, se arrepienta y se aparte del mal camino. Es a lo que está refiriendo aquí. Versículo 6. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta que este pecado es como un poco de levadura que leuda toda la masa o que impregna toda la masa? Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. O sea, esto es algo alegórico, ¿verdad? O sea, dejemos en nuestra vida en Cristo, abandonemos la maldad, la perversidad, el pecado, y vivamos una vida de pureza, de santidad. Versículo 9. Cuando les escribí anteriormente les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual o a la inmoralidad, pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o son avaros o estafadores o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Aparte de eso, ¿cómo les ibas a evangelizar, verdad? Porque es precisamente esta gente a la que dijo Jesús,
Yo no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Los que están enfermos son los que necesitan médico. Versículo 11, perdón. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o es estafador. Ni siquiera coman con esa gente. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es mi responsabilidad de ustedes, es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Fíjense qué curioso como dice. Sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. O sea que sí se puede hacer un juicio. O sea, sí se puede juzgar objetivamente, justamente y con misericordia cuando alguien está en pecado, ¿verdad? Exhortarle, reprenderle, si no entiende lo siento con la pena, pero vas para afuera. Aquí no puedes congregarte y obviamente se va a ir, se va a alargar a lo mejor en la actualidad, ¿verdad? En aquel entonces las iglesias en la ciudad, por ejemplo, en la ciudad de Corintio, la iglesia era una sola, ¿verdad? Era un solo grupo. En la actualidad hay iglesias a diestra y siniestra por doquier, de todos colores y sabores, ¿verdad? Doctrinas, etcétera, etcétera, donde la gente está ansiosa porque les llegue gente, ¿verdad? Y ya, ¿de dónde viene usted, hermano? Vengo de la iglesia fulana de tal, porque ahí los hermanos no tienen compasión ni misericordia, ¿verdad? Son muy criticones y juzgones, andan viendo nada más la paja en el ojo ajeno. Pues como no, anda usted de ojo alegre, ¿verdad? O defraudó a algún hermanito o hermanita en la iglesia, pues como no lo van a juzgar, ¿verdad? Como no le van a reclamar, pero bueno. Versículo 13 dice, Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. En esta porción bíblica también podemos ver que Dios nos enseña, ¿verdad? Que el Señor nos enseña que la iglesia sí tiene la responsabilidad, tiene el derecho y la obligación de juzgar el comportamiento de los miembros de la congregación de la iglesia y velar por el buen comportamiento y testimonio de cada uno de ellos. Y en caso de una vez que se hace una en la asamblea, ¿verdad? La congregación de la iglesia se hace pues un juicio, ¿verdad? O sea, se trata el asunto y se encuentra que el hermano o hermana no se está comportando a la altura. Primero que se debe hacer es exhortarle al arrepentimiento. Y si no quiere cambiar. Entonces, en base a un sano juicio, hecho por la grey, hecho por la iglesia, ¿verdad? Se le debe de disciplinar y aún excomulgar de la comunidad cristiana, ¿verdad? De la congregación. Ahora, mire, escuche, es imposible que como hijos de Dios y miembros de la familia de Dios pretendamos ser intocables como niños malcriados, ¿verdad? Hay hijos malcriados en las familias que se sienten intocables, o que los padres les hacen creer que son intocables, que no se les puede decir nada, que no se les puede corregir ni reprender, porque ¿cómo vas a lastimar al niño? Lo vas a traumar, ¿verdad? A veces así la gente tiene esa ideología, o les meten esa ideología en las iglesias, ¿sí? Y se sienten intocables y que nadie del cuerpo de Cristo les puede llamar la atención, los puede reprender, los puede juzgar, ¿verdad? Y aún hasta expulsar de la iglesia. Hay gente que es así, ¿verdad? Y sobre todo muchos líderes hay líderes que son así, que se sienten intocables, se sienten, como decía un amigo, los ungidos de Jehová, ¿verdad? Se sienten que nadie les puede decir nada, que nadie les puede corregir, que nadie les pueda amonestar. Pero escuche, mucha gente no quiere que lo juzguen con un sano juicio, porque por un lado le han mal enseñado que son intocables, ¿sí? Y por otro lado es como dice en Juan capítulo 3, que hay veces que la gente ama más las tinieblas que la luz, ¿verdad? Y no quieren venir a la luz, o sea, no quieren que se les escudriñe, que se les analice, porque pues no quieren que sus obras sean expuestas, ¿verdad? Como verdaderamente son. Pero eso lo único que va a hacer en su vida espiritual, en su vida personal, es llevarlos a la ruina. Llevarlos a una ruina tremenda. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Proverbios 18, versículo 13 dice, si desprecias la crítica constructiva, acabarás en pobreza y deshonra. ¿Sí? Aquella persona que no le gusta que le reprendan, que le exhorten, que le critiquen, ¿verdad? Que le hagan una crítica constructiva, va a acabar mal definitivamente, porque va a ir a la ruina por su necedad y porque está llevando un mal camino, y ese mal camino lo va a llevar a la ruina y la destrucción.
Y luego dice a continuación, pero si aceptas la corrección, recibirás honra. Y bueno, a través de esta y muchas otras escrituras podemos encontrar en la palabra de Dios y podemos ver que sí podemos y debemos hacer juicio sano, justo y sobre todo con misericordia. ¿Por qué? Primero que nada por nuestra seguridad, por nuestra integridad, ¿verdad? Para que no suframos las malas intenciones, las argucias, perdón, de mucha gente que es pues que es canija, ¿no? Son tremendas. Hay mucha gente que es muy tremenda y que tiene malas intenciones, tiene malas mañas, tiene mala pues un mal corazón y está tramando cómo perjudicarte, ¿verdad? Con tristeza lo decimos, pero que me perdonen muchos hermanos que son líderes y pastores, pero muchas veces a veces los principales canijos y malillas en las iglesias a veces son los líderes, son los pastores, y a su vez ellos mal enseñan a otros y hacen a la iglesia, la hacen, como decía el Señor, una cueva de ladrones. Pero si nosotros estamos viendo que lo que están haciendo, por ejemplo, cuando yo me convertí por de malas, ¿verdad? O quizás por bien, por lo que sea, caímos en un lugar, en un movimiento carismático de pentecostal, aquí en la región donde nosotros vivimos, ¿verdad? De los movimientos de amistad cristiana, donde tienen esta ideología que hacen y deshacen, ¿verdad? Tanto líderes como los hermanos de la iglesia, llegados a ellos y prominentes. Y tú te debes de quedar callado, ¿verdad? No debes decir nada porque no debes de ser, andar ahí de instrumento de Satanás. Es que usted si usted critica y juzga, anda de chismoso ahí, sabe, anda siendo usted instrumento del diablo. O sea, ¿por qué te enseñaban esto? Pues para que te quedaras callado, no dijeras nada y agacharas las orejas y siguieras permitiendo el abuso, ¿verdad? Y aparte de eso, no te largaras de esa congregación o de ese lugar. Pero en muchas ocasiones mi esposa me decía, ¿verdad? Me decía, oye, es que esto que hace fulano, perengano, no está bien. Pero ya usted que a veces los hombres somos un poco, hombres y a veces mujeres, ¿verdad? Somos un poco, idólatras, ¿verdad? Idolatramos al hombre y enajenados. Yo siempre justificaba al liderazgo de ese lugar y a mucha gente, ¿verdad? Pero verdaderamente ahora lo reconozco, digo, ¿qué razón tenía mi esposa? Porque, pues ella sí se daba cuenta y decía, no, es que a mí no me parece esto que dicen, porque esto que dicen es antibíblico y va contra la razón y la lógica, y aparte de eso, lo que están haciendo, ¿verdad? Muy bonitos que se ven allá arriba predicando, pero abajo son unos demonios, ¿no? O sea, son tremendos, ¿no? Y sobre todo con los líderes principales que luego, pues verdaderamente son lobos rapaces, se aprovechan de la fe y el buen corazón de la gente para estafarlos económicamente. No, cada cosa que vimos en ese lugar y en otros lugares. Y bueno, ¿todo por qué? Porque no le enseñan a uno correctamente. Si bien es cierto, ¿verdad? Y ahorita lo voy a comentar, que en Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2, donde el Señor dice, no juzguen a nadie para que nadie les juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Ahí lo que el Señor Jesucristo está haciendo es está prohibiendo ese mal hábito que a veces tenemos de juzgar con severidad e injusticia, ¿verdad? Y con crueldad, sin misericordia a la gente, ser criticones, porque a veces sabemos personas que tenemos la maña de ser criticones y estar condena a la gente. O sea, no lo hacemos con la buena intención de ayudarlos a que salgan de sus errores, sino estarlos nada más condenando y criticando de manera perniciosa y lesiva. Eso es lo que está ahí, ¿verdad? Pero cuando hacemos un juicio sano y le decimos a un hermano en Cristo, oye, hermanito, fíjate que, discúlpame por lo que te voy a decir, pero fíjate que veo que tú estás haciendo mal esto. Veo que estás y vas por mal camino en esto, con tu familia, con tu esposa, en tu vida personal, en estos hábitos. Y creo, por lo que nos dice Dios en su palabra y por la experiencia, ¿verdad?, la práctica, que esto te va a llevar por mal camino. O sea, sí podemos hacer eso, ¿verdad? O en el caso de la iglesia tiene la obligación, el pastor y la congregación tienen la iglesia de estar vigilando, ¿verdad? Obviamente tienen que hacer juicio de cómo está el comportamiento de los hermanos y exhortarlos, reprenderlos, disciplinarlos, y si no, en un momento ya casos muy graves, pues expulsarlos de la iglesia. Cosas que no se hacen en la actualidad, pero que se deberían de hacer, todo por esa mala enseñanza que es totalmente perniciosa y nociva
para la vida espiritual del cuerpo de Cristo, para la vida espiritual de los hijos de Dios. Es malo eso, porque tanto le hace mal al que lo practica como le hace mal al que lo tolera. ¿Sí? Está mal eso. Como vuelvo a repetir, no debemos de ser criticones ni juzgones, ¿verdad? Como dice Mateo, el Señor, Mateo 1 y 2. O sea, no debemos hacer eso porque es un mal hábito de andar juzgando con severidad y maldad, ¿verdad? Con burla a veces, con violencia a la gente. Y sobre todo porque en unos versículos abajo, en el contexto habla de criticar y condenar perniciosamente a la gente sin misericordia, cuando nosotros estamos a veces peor que ellos, ¿verdad? O sea, vemos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la bigota de nosotros, ¿sí? Que también esa parte, como decía yo hace rato, esa es mal usada, ¿verdad? Le decimos, ¿por qué? Primero sácate la paja en el ojo ajeno. Le voy a decir una cosa. Una vez yo entendí algo, y Dios me enseñó algo. Me enseñó que aun cuando el diablo me condena con algo, porque a veces el diablo viene y te mete una idea condenatoria, cuando no estás mal en realidad, pero te trata de hacer sentir mal, de condenar, pues aun cuando el diablo te condena, te dice algo, pues muchas veces te dice a través de ideas, ¿verdad? Te manda ideas o gente que te dicen tus cosas, te dicen tus verdades, aún usados por el diablo, pero muchas veces tienen razón. Entonces de uno de decir, bueno, pues es que sí, lo que me está diciendo es cierto. O sea, hay que ser humilde de corazón, ¿verdad? Hay que ser humilde de corazón, porque Dios jamás y nunca nos va a impedir que hagamos un discernimiento, un juicio sano, un juicio objetivo, justo, un juicio misericordioso, jamás y nunca. ¿Sí? Sobre todo no debemos de tragarnos ese engaño del diablo, ¿verdad? En el cual nos hace pensar que somos intocables e incorregibles, inexpugnables, como decía yo hace rato, ¿verdad? Y que solo el único que tiene derecho para juzgarnos y condenarnos es el Señor. Sí, claro. De hecho, el único que nos puede, o sea, no el único, perdón, el primero que nos va a juzgar y aún condenar va a ser el Señor, ¿sí? Va a ser Dios. Pero también hay mucha gente a nuestro alrededor que está cercana a nosotros que sí puede calificar nuestro comportamiento, sobre todo si es malo, ¿verdad? Si nos estamos comportando mal o insensatamente, neciamente, porque a veces no solamente se trata de tratar de juzgar el pecado, sino a veces acciones necias, como por ejemplo no descansar, no alimentarse bien, ¿verdad? Cosas así que son insensatas, ¿verdad? Que son faltas de sabiduría, o como por ejemplo meterse en un trato comercial, una relación comercial con alguien que se sabe que es fraudulento, que es mañoso, ¿verdad? En alguna ocasión a mí me mandaban como maestro de estudio bíblico casero, ¿verdad? De casa, que se llaman células. Y me tocó ir a la casa de unos hermanos a dar una clase, ¿no? A dar un curso ahí. Bueno, ya fui, y como a los dos o tres semanas el hermano se abrió, ¿verdad? Como decimos acá en México, se abrió de capa, o se abrió su corazón. Y empezó a contarme lo que le había hecho un hermano de esa congregación en la cual estábamos. Resulta que habían hecho un trato y porque él tenía unas placas para trabajar un coche como taxi. O sea, él iba a poner las placas y el otro hermano iba a sacar un coche de la agencia para trabajar como taxista, ¿no? Y quedaron que el hermano que no el dueño de las placas sino el otro le iba a pagar a él la mensualidad del vehículo. Él iba a poner las placas, pero tenía que darle lo de la mensualidad para poder abonar, porque el dueño de las placas había sacado el coche a su nombre. Bueno, y ahí estaban en esas, ¿verdad? En esas de que se pasaron unos meses y se empezó se echó, ¿verdad? Se sentó con una mensualidad y luego otra y iba a buscarlo y nunca estaba, ¿verdad? Y lo negaba a su mujer, y luego un día su mujer le dice, bueno, es que usted es un criticón y juzgón y nada más le gusta estar condenando a la gente, eso, lo otro. ¿Por qué dice que mi marido es o sea, que era una persona irresponsable y no parece usted cristiano, etcétera, etcétera? Bueno, fue a ver al pastor y el pastor prácticamente le dijo que él no sabía y que aparte de eso, que a él no le gustaba que en la iglesia hubiera ese tipo de divisiones, ¿verdad? De problemas,
de estarse criticando y juzgando y condenando. Pues claro, era uno de sus allegados, no quería exhortarlo ni reprender. Y me preguntó, ¿qué puedo hacer? Bueno, está bien que yo, pues ahora sí que yo haga un juicio de este asunto y me dé cuenta que están abusando de mí, debo de agachar las orejas, quedarme callado. Y le dije, no, mira, definitivamente la Biblia dice esto, que sí podemos calificar las acciones de las personas. Y pues si tú ya lo calificaste y estás dando cuenta que está procediendo mal, no por el hecho de que seamos hermanos en Cristo te tengas que quedar callado. Al contrario, la Biblia recomienda esto. Jesús recomienda esto, que vayas y lo confrontes, ¿verdad? Y si no, bueno, en la iglesia definitivamente, la congregación esta donde estamos, no te van a hacer caso. No te van a hacer caso, como ya lo viste, ¿verdad? Entonces lo que yo te recomiendo es que a través de tránsito, tránsito del Estado, vayas tú a tránsito, digas, quiero que me detengan este coche en tal parte porque el coche es mío y el chofer no me lo ha regresado. Anda por ahí, ¿verdad? Y efectivamente fue eso, hizo eso, le quitaron el coche y después lo tildaron, lo juzgaron al hermano, ¿verdad? De lo peor. Pero él estaba haciendo lo correcto. Pero bueno, decía yo que hay gente a nuestro alrededor que sí puede calificar nuestro comportamiento. Personas como por ejemplo nuestra familia, amigos de nosotros, gente que nos rodea, la iglesia, los hermanos, ¿verdad? Nuestro pastor, compañeros de trabajo, autoridades civiles también, ¿verdad? Una autoridad civil en un momento dado te puede decir, oiga, se estacionó usted mal, o ese comportamiento que está usted teniendo, ¿verdad? Es agresivo y altera el orden público, por ejemplo la policía. O sea, sí nos pueden juzgar, sí nos pueden hacer una observación, una crítica constructiva, ¿verdad? Nosotros no debemos de vivir bajo esa premisa engañosa de que solo Dios puede juzgarme, ¿verdad? O solo Dios te puede juzgar. Es muy común, luego veo los estados de muchos cristianos, ¿verdad? Que dicen, o cristianas sobre todo, aunque hablen de mí, digan lo que quieran, etcétera, etcétera, no me importa, porque el único que puede juzgarme es mi Dios, es mi Señor. Y están mal, porque por algo le están criticando, ¿verdad? Por algo le están haciendo un juicio de sus comportamientos y de sus acciones. Pero la gente en una actitud altanera, soberbia, orgullosa, necia, faltos de humildad y sobre todo de sabiduría, tienen esta mentalidad. Les ha quedado muy bien lo que les han mal enseñado en muchos lugares, ¿verdad? Y ahora hasta por internet, a través de las redes sociales, todas estas ideas falaces, ¿verdad? Pues andan ahí circulando. Y escuche, una de las cosas que es lo menos sabio que pueda haber es que una persona pueda rehusarse a escuchar la crítica, el consejo y la corrección. Cuando alguien te dice, oye, estás mal en esto, yo te recomiendo que lo corrijas. O a veces te llama la atención, ¿verdad? El jefe del trabajo, a veces el líder, el pastor, algún familiar te dice, oye, me estás mal en esto y quiero que dejes esto, ¿verdad? Bueno, si tiene la razón, pues hay que aceptarlo, ¿verdad? Y si no tiene la razón, bueno, pues está bien. O sea, es tu criterio, pero no estoy haciendo lo malo que tú dices, pero bueno, debemos de tener una buena actitud. No que lo primero que tendemos a hacer es respingar, ¿verdad? Como los caballos, ¿verdad? Cuando le clavan las espuelas. Sin tener una actitud correcta. Y sobre todo sin tener la inteligencia y la sabiduría de decir, bueno, a lo mejor no me gusta la manera en la cual, cómo me lo está diciendo, pero yo probablemente tiene razón. Y si no hago caso y no atiendo la corrección, a lo mejor voy a ir a la ruina y a la destrucción. Entonces debemos de ser sabios, inteligentes, y aparte de eso debemos de tratar de agradar a Dios. Agradarle, ¿verdad? Teniendo una actitud correcta. Y obviamente, ¿verdad? En el caso del juicio, la crítica, como comentaba yo hace rato, sí, no debemos de andar de criticones ni de juzgones ni haciendo críticas maliciosas, ¿verdad? Con la intención de condenar, ¿verdad? De hacer quedar en mal a la gente, ¿verdad? De lastimar. Pero también no debemos de tragarnos esa mala idea de que solamente Dios puede juzgarme y nadie más me puede decir nada ni corregir. No, eso está totalmente mal. Son los polos opuestos. Y bueno, pues esperamos que esta
esta reflexión bíblica les sea de bendición y de edificación a los hermanos que nos están haciendo el favor de vernos, ¿verdad? De sintonizarnos a través de este, no sé si esté bien dicho sintonizarnos, ¿verdad? A lo mejor estoy atrasado de noticias, como dicen luego, pero espero que esta reflexión les sea verdaderamente de mucha edificación para su alma, su corazón, su espíritu y su vida espiritual en Cristo, ¿verdad? Deseo de todo mi corazón y bueno, espero que el Señor les bendiga abundantemente. Espero que Dios haya hablado a sus corazones como ha hablado a mi vida a través de enseñanzas como estas, reflexiones bíblicas como esta. Y bueno, deseo de todo mi corazón que el resto de esta semana Dios les siga bendiciendo, ¿verdad? Les guarde, les proteja. Les encargo mucho a los hermanos que todavía están conectados y que se estarán conectando, como oramos al principio, que oren por la hermana, porque también es hermana, Adriana Martínez. Ella es hija de un amigo de nosotros y hermano en Cristo muy amado, ¿verdad? Un buen hombre de Dios, Toño Martínez, porque esta muchachita tiene dengue, y por lo que me comentaba su papá hace poco, está grave el asunto, está crítico. Usted sabe que a veces el dengue se puede convertir en hemorrágico, o les dan crisis muy feas, ¿verdad? De dolores y de otros problemas. Entonces, ayúdenos a orar por ella para que el Señor les sane pronto. Que Dios me los bendiga mucho. Si el Señor lo permite, nos vemos la semana que viene en la reflexión bíblica, miércoles 8:30 de la noche. Y también los invitamos, ¿verdad? Primero que nada, los invitamos, si usted vive en la ciudad de Córdoba, a visitarnos algún día nuestras instalaciones. Nosotros estamos en Infonavit Santa Margarita, en la calle 1, esquina Avenida Beisborama, a un costado de la Arena Córdoba, que es el lugar allá en Córdoba donde mucha gente se fue a vacunar contra el COVID. Nosotros estamos ahí, cerca de la esquina está una lona, ¿verdad? Es una casa que está habilitada como casa de oración, ¿verdad? Hay una lona, perdón, y estamos en una casa que está habilitada como casa de oración. Ahí hacemos los cultos, los servicios a las 11 de la mañana. Y si no pudiera usted, bueno, pues le invitamos a ver la transmisión de la enseñanza bíblica a las 12 del día. Que Dios los bendiga mucho y estamos pendientes para la próxima. Buenas noches.